Un saludo a todos mis colegas de la Universidad Simón Rodríguez que hoy están iniciando su programa de formación para ingresos y ascensos. El tema de Simón Rodríguez es un tema obligado para nosotros como educadores y además como docentes de la universidad que lleva su nombre. Y no solo por llevar su nombre, sino porque dentro de los principios filosóficos de la Simón Rodríguez hay mucho del pensamiento educativo y social de este maestro, como ha sido orgullo para él ser llamado. Para la organización de esta conferencia que me han solicitado y lo cual agradezco mucho que me hayan considerado para este tema que es tan apasionante, lo he dividido en 3 etapas, que es también las 3 etapas de la vida de Simón Rodríguez. Desde su nacimiento, para ubicarnos en una situación geohistórica de Venezuela, es decir, ¿qué era Venezuela cuando nace Simón Rodríguez? Pues una Venezuela colonial. Apenas se estaban formando provincias, ciudades, fundándose ciudades. Era después de la conquista, la colonización, donde dependíamos de la corona española. No teníamos autoridades propias. Allí nace Simón Rodríguez, un niño supuestamente abandonado por sus padres y adoptado por una familia de gente rica, de gente pudiente de esa época. Por suerte para él, porque tuvo acceso a una formación, a una infancia sin carencias, a una niñez, podríamos decir, sin pasar necesidades. Y tuvo el contacto con una biblioteca de un tío que era sacerdote y que tenía muchos libros que le venían de España, de Europa. Así que Simón Rodríguez desde muy niño le encantó leer. Siempre le dio mucha importancia a la lectura, tanto así que decía que la persona que leía algo y no lo comprendía era como si no hubiera leído. Eso lo practicaba él después cuando fue maestro de primeras letras. Así que esas lecturas de Simón Rodríguez lo llevaron a tener un amplio conocimiento de lo que estaba pasando en Europa. Lecturas de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau. Se casa muy joven, se casa a los 20 años con María de los Santos Rocco. Cuando tiene esos 20 años, 22 años, es nombrado maestro de primeras letras en la escuela de Caracas. Escuela a la cual no asistía todo el mundo, solamente los hijos de la gente rica y de los hijos de mantuanos. Cuando él empieza esta experiencia de maestro, él se empieza a dar cuenta de la situación, de cómo se estaba dando la enseñanza en ese momento. Allí empieza su inquietud por la educación. Él se da cuenta que la enseñanza está a cargo de los sacerdotes, del clero, y los niños estudiaban en textos que no comprendían. Allí decía él, no pueden leer cosas que no entienden, es como si no hubieran leído nada. ¿Y qué se enseña en esa época, en esa escuela? Pues se enseña teología, algo de astronomía, latín. Y Simón Rodríguez dice, no puede ser, los niños tienen que estudiar ciencias naturales, aritmética, leer otros libros, leer otros textos que no solamente los textos religiosos. Y todas esas inquietudes. También empieza a hacer críticas con relación al acceso que tienen los niños a la educación. Es decir, que solamente iban niños que podían pagar la educación. Y él dice, no puede ser, todos los niños deben venir a la escuela. Ahí es donde él empieza con sus principios de igualdad, de no discriminación por raza ni por condición social. Él consideraba que eso no podía ser. Otra cosa que pasaba en esa época era que las niñas no iban a la escuela, solamente los niños. Y decía, las niñas hay que enseñarlas también, hay que educarlas y tienen que estudiar juntos. Podríamos decir que fue el primer feminista que defendió los derechos de la mujer,
porque él decía que no podía ser que las niñas después cuando fueran mujeres solamente la única alternativa era casarse bien para conseguir quien las mantuviera, pues más o menos esa era la crítica que él hacía al respecto. Así que esa primera etapa en la que él tiene su primera experiencia como maestro, llega a tener 114 alumnos. Allí conoce al niño Simón Bolívar, que le hacen la responsabilidad, el abuelo de Simón Bolívar, niño que había quedado huérfano muy temprano y que supuestamente era un niño muy rebelde, y le dan la responsabilidad a Simón Rodríguez. Allí se encuentran los dos Simones cuando él era también muy joven. Está con él unos 5 años, pero dentro de todas esas inquietudes de Simón Rodríguez, él hace un documento, un proyecto donde plantea pues todos estos errores que deben ser corregidos. Es como una reforma lo que él propone a la educación en ese momento. Habla de formar a los maestros, de crear establecimientos donde los niños puedan estar cómodamente y recibir las enseñanzas. Pudiéramos decir que se adelantó al trabajo gremial cuando defendió los derechos de los maestros, que los maestros debían ser personas idóneas, con una moral intachable, honorables, y tener conocimientos y ser personas respetables, con mucha moral, decía él, y que debían recibir un buen estipendio, que es lo que hoy nosotros conocemos como salario, pues, que debían ser bien pagados, bien recompensados por la loable labor que realizaban. Así, Simón Rodríguez presenta al Ayuntamiento de Caracas ese proyecto, con todas esas críticas. Ese proyecto se llamó Reflexiones acerca de los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras y los medios para corregirlos. Es un proyecto totalmente de reforma. Proyecto que fue, como decimos nosotros, engavetado por mucho tiempo, hasta que por fin lo consideraron, lo estudiaron y lo enviaron a la Real Audiencia, porque todo tenía que ir a consulta del rey, lo cual fue rechazado. Eso le cayó muy mal a Simón Rodríguez, tanto que fue suficiente para que renunciara al cargo de maestro. Hasta allí pienso yo que se puede decir que fue la primera etapa en la vida de Simón Rodríguez. Después de haber renunciado a su cargo de maestro de primeras letras, él se incorpora a un movimiento emancipador, preindependentista, se podría decir, que era el movimiento de Gual y España. Ese era un movimiento clandestino de ya buscando estrategias, maneras de lograr la independencia, de desatarnos de esa dominación o dependencia de la corona española. De allí que es descubierto este movimiento, perseguidos, y huye, se ve obligado a huir, porque lo contrario, quedarse era morir. ¿Qué le esperaba? La horca. Huye en un barco de Estados Unidos y se queda en Jamaica. En Jamaica, pues prácticamente comenzar una vida nueva, solo, sin familia, y se cambia hasta el nombre. Es la oportunidad donde todo el mundo dice, no, se cambió el nombre para no ser encontrado, por supuesto, era perseguido. Se puso Samuel Robinson, un personaje de los libros que él leyó. Y también dicen que porque coincidía con sus iniciales, SR, que las tenía bordadas en sus pañuelos. Eso lo leí en alguna parte leyendo sobre Simón Rodríguez. Y puede ser verdad, porque en esa época las mujeres se dedicaban mucho a eso, al bordado. Pues en Estados Unidos, en Jamaica, aprende el inglés. Pero ¿cómo lo aprende? ¿Qué hace él para aprender el inglés? Se mete a la escuela, se inscribe en la escuela de los niños
acompaña a los niños, era el alumno más grande y se hace amigo de los niños. Y así él aprende el inglés muy rápido. En un año viaja a Estados Unidos, donde aprende el oficio de cajista. Pero no cajista cargando cajas, ¿no? Cajista de una imprenta, que son las cajitas donde van todas las, digamos, las plantillas de la imprenta. Ahí él aprovecha que aprendió ese oficio para publicar algunos de sus escritos y también para traducir algunos libros. Destaca la novela Atala o Atalá, y desde allí se convierte en escritor de manera formal, porque ya él empieza a publicar sus escritos. Se puede decir que después, cuando se va a los Estados Unidos, allá recibía noticias de lo que estaba pasando en Europa, y su inquietud y su curiosidad, como siempre de toda su vida, él decía, tenía un pensamiento que lo voy a leer aquí. Dice, por ejemplo, no quiero parecerme a los árboles que echan raíces, sino más bien parecerme al agua, al viento, al sol, a todas esas cosas que marchan sin cesar. Era un espíritu aventurero, dice, le gustaba viajar. De allí se dedicó de ahí en adelante a viajar por toda Europa. Viajó por 16 años, pero en cada país que iba vivía un tiempo, aprendía la lengua, aprendía el idioma, se codeaba con las personas intelectuales, filósofos, científicos. Incluso en Alemania parece que dice que trabajó en un laboratorio de química. Él siempre fue muy inclinado hacia las ciencias naturales. De hecho, pedagógicamente es considerado como naturalista, un pedagogo naturalista, porque siempre estuvo inquieto por el estudio de la naturaleza. Y dentro de sus escuelas se daba botánica, porque él también hablaba de la agricultura. Así que en Europa viaja por países como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Polonia, Portugal, Suiza, donde aprende todos esos idiomas. Era políglota. En Francia incluso instauró una escuela de idiomas, donde él enseñaba inglés y español, y aprendió el francés también. Allí, como ya lo dije antes, hizo contacto con muchas personas ilustres que participaban en los movimientos que existían para ese momento en Europa, especialmente el liberalismo, la Ilustración, la Revolución Francesa. De hecho, cuando se encuentra con Simón Bolívar, presenciaron ambos la coronación de Napoleón. Se estaban gestando movimientos de emancipación, de lucha de clases, de la revelación de las clases, digamos, oprimidas sobre las clases opresoras. Así que eso llama mucho la atención a Rodríguez, y él se va a Europa a eso, a vivir, a ver eso de cerca. Es allí donde se encuentra de nuevo con Bolívar, en Francia. Es un hecho importante que hay que resaltar en la vida de Rodríguez, porque es muy difícil hablar de Simón Rodríguez sin nombrar a Simón Bolívar, y viceversa, porque ambos, digamos, tuvieron mucha afinidad. Rodríguez fue más que un maestro para Bolívar, y digamos que la influencia fue mucha, el vínculo fue quizás más fuerte que de un maestro, como más bien un padre para Bolívar. De allí esos pensamientos de Bolívar hacia su maestro, donde por ejemplo hay uno que dice, un pensamiento que dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Bolívar le da ese valor a la formación que le dio su maestro, Simón Rodríguez. En un paseo que hacen en Italia, van de Francia a Italia, se dice que a pie, bueno, yo me imagino esa época, pues a pie, a caballo. En el Monte Sacro se hace Bolívar el famoso juramento en presencia de su maestro, que era una promesa
un juramento. Todos conocemos ese juramento del Monte Sacro. A ver si lo tengo por aquí para citarlo textualmente. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por mi honor y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Allí, cuando ellos se encuentran, Bolívar está deprimido porque acaba de enviudar y estaba con el ánimo muy bajo, muy triste. Y es Simón Rodríguez en ese paseo que le imprime entusiasmo, que lo anima con sus consejos, con sus enseñanzas, recalcando siempre los principios de la libertad. Es allí donde digamos que Simón Rodríguez como maestro le inspira a su discípulo a iniciar esta lucha por independizar, por liberar a todas estas naciones de América. Ese episodio pudiera marcar el final y el comienzo de una nueva etapa en la vida de Simón Rodríguez, porque en 1823 regresa a América del Sur por Cartagena y se instala en Cartagena. Y regresa porque para ese entonces, para 1823, si la fecha les dice algo, ya se están instaurando aquí en América las diferentes repúblicas en estos territorios liberados, porque ya se ha reconocido la independencia de muchos pueblos, aunque todavía quedaban algunas guerras. Estaba a punto de hacerse la liberación en Bolivia. Y cuando se hace esta liberación de independencia en Bolivia, Antonio José de Sucre es el encargado, el presidente, porque aquí se pretende instaurar para ese entonces unas repúblicas autónomas, como en Estados Unidos, unas repúblicas federales, cada una con su constitución. Así en Bolivia está Antonio José de Sucre, encargado de hacer la constitución, y Bolívar le escribe a su maestro que se venga, que él lo necesita para que lo ayudara a organizar estas sociedades que ahora eran independientes, pero que no estaban preparadas para esa independencia. Teníamos unos pueblos oprimidos que acababan de salir de una situación de esclavitud, de opresión, de dominación, y no sabían qué hacer con esa libertad, con esa supuesta libertad que se había logrado. Se pierde la república, continúan los abusos, el caudillismo, el feudalismo, bueno, todo ese entramado que ya eso es historia de Venezuela, que ya todos la conocemos. ¿Y qué pasa con Rodríguez en ese entonces? Pues Rodríguez plantea, que yo digo que ya esto ni siquiera es un pensamiento estrictamente educativo, sino más bien social, político, geopolítico. Simón Rodríguez se da cuenta de los errores que se están cometiendo para ese entonces, porque se pretendía copiar modelos de otras naciones como la de Estados Unidos, con una copia prácticamente de su constitución, para crear instituciones para la cual no estábamos preparados en estos pueblos recién independizados. Y había que crear instituciones, por eso se hacen constituciones a la semejanza de otros países. Ahí es donde Simón Rodríguez dice que tenemos que ser originales, formar instituciones basado en nuestra propia realidad, que no nos copiáramos. Y entonces ahí es el pensamiento, la frase famosa de Simón Rodríguez: o inventamos o erramos. Pero había que inventar una forma de organización de gobierno, digámoslo así. Se pierden las repúblicas porque no hay república sin republicanos, decía también Rodríguez. Así que podemos decir que el pensamiento de Rodríguez trasciende a su época. Es un pensamiento visionario. Tenía una gran visión. Yo pienso que él vivió en un momento, en una época
que no lo comprendió, por eso él no logró nunca realmente hacer su proyecto, lo que él planteaba. Así que Rodríguez, a pesar de que estábamos en plenos movimientos independentistas, él insistía en fundar escuelas. Bolívar le ofrece el cargo que quiera y él le dice, yo lo que necesito es crear escuelas. Bolívar lo apoya en eso y es por eso que sabemos de las escuelas taller que funda, por ejemplo, en Bolivia. Hace una escuela taller donde tenía 700 alumnos. Fue muy bien recibida esa propuesta, pero al final no se le dio mucho apoyo económico. Así que Rodríguez tenía que sacar de su bolsillo para financiar mobiliario, materiales, y no se le pagaba a los maestros. Por eso digo que es el primer gremialista que tenemos nosotros, porque él defendía la dignidad del maestro, que la persona que fuera maestro tenía que ser respetada y tenía que ser suficientemente bien retribuida esa labor. Podemos decir que es un pensamiento, que son ideas que tienen totalmente vigencia actual. También lo de enseñar oficios. Rodríguez decía que había que enseñarle desde niños un oficio, tanto a las niñas como a los niños, sin ninguna diferencia, para que no tuvieran que ser personas dependientes, sino que fueran personas autónomas. Esa autonomía les daba también libertad. Rodríguez siempre pensó que la educación era un instrumento para lograr la libertad, para lograr el progreso, y que con esos oficios también esos niños, cuando ya adultos, podían contribuir al desarrollo económico de la nación. Decía, una revolución política requiere también una revolución económica. Allí podemos encontrar también vigencia actual de su pensamiento y en el aspecto económico. Esos oficios eran para él importantísimos: albañilería, carpintería, herrería. Él decía que con los metales, con el barro y con la madera se construía todo lo necesario. Así vivía él de pueblo en pueblo, creando escuelas, fundando escuelas talleres. Lamentablemente duraba muy poco tiempo su receptividad, porque también tenemos que entender que era una época donde todavía existía esa diferencia de clases, esa explotación, había servidumbre, muchos padres consideraban negativo para sus hijos que les enseñaran a trabajar, a trabajos manuales, que era indigno de ellos, y eso alejaba entonces los niños de las escuelas, considerando esto pues fracaso para Simón Rodríguez. ¿Qué decía Simón Rodríguez? Que había que enseñar a los niños, además de los oficios, también las ciencias naturales, la botánica, la agricultura, porque eran materias útiles para el desarrollo de las nuevas naciones. Y por otro lado planteaba el aspecto moral, las buenas costumbres y la moral. De allí viene el pensamiento de Bolívar, donde plantea que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Rodríguez decía, por ejemplo, una persona que no sabe es fácil de ser engañada y de ser comprada. Pero él hablaba de comprar no porque se le diera dinero y se le comprara de esa manera, sino que entonces la persona se veía obligada a venderse, a vender su fuerza de trabajo, a vender su fuerza física para sobrevivir, y muchas veces solamente por la comida, nada más. Entonces él decía que un ser con educación es un ser que tiene dignidad y que logra ser libre, porque logra la autonomía. Eso lo planteaba él. En medio de esa lucha independentista y de organización de la República, ¿qué pasa entonces con Rodríguez? Resulta que fallece Simón Bolívar, su discípulo, que era quien lo apoyaba en todas esas
esos proyectos educativos, que sin embargo no lograba mucho porque siempre quedaba arruinado, porque todo lo daba, hasta su estipendio, como lo llamaban ellos. Así que no era un empleado público que se enriqueciera, sino todo lo contrario, terminaba estando muy pobre. Luego que muere Bolívar, que fallece Bolívar, transcurre su etapa madura, ya anciano, con más de 70 años. Sin embargo, es reconocido en Chile porque allá se encuentra con Andrés Bello, su colega, y es nombrado en Chile, en el departamento de Concepción, es nombrado director de estudios de departamento. Allí crea una escuela de barrio. Recuerden que dentro de las inquietudes y anhelos de Rodríguez estaba que la educación tenía que ser popular, que la educación debía llegar a todas partes, estar al alcance de todos, sin ninguna distinción, negros, pardos, blancos, ricos, pobres, huérfanos, niños y niñas, a todos por igual. Eso lo denominó él la educación popular. A él lo acompañaron en eso otros maestros de la época, como el padre Andújar, por ejemplo, Cecilio Acosta, que decía que Cecilio Acosta, uno de sus pensamientos sobre la educación es que la educación debía ser como la lluvia, que debía mojar los campos. Eso quería decir que había que llevar escuelas a todas partes, había que llevar la educación al campo también, no nada más en las ciudades. Allí en Chile, pues, tiene cierto éxito, pero luego se va a Ecuador, ya está bastante mayor, donde se desempeña como catedrático de botánica y agricultura en Ecuador. Enfermo ya y solo, porque se dice que en Perú se casó con una india y tuvo un hijo, pero no fue un hombre que se iba a estar en un sitio a tener un hogar, no era ese su espíritu. Quedó muy solo en su etapa ya de vejez, vuelve a Colombia, luego regresa de nuevo a Perú, solo, enfermo y muy pobre, demasiado pobre, prácticamente muere en la miseria. Él mismo dice, yo solo tengo un cajón lleno de papeles escritos, pero en ese cajón que nos deja Simón Rodríguez, que muere en febrero de 1854, a la edad de 83 años, en ese cajón nos dejó todas estas ideas, este cúmulo de ideas, de pensamientos, este ideario tan visionario que llegó a ser considerado, que hoy día es considerado filósofo, maestro, ilustre y sobre todo un gran pedagogo. Le dejó mucho aporte a la educación. Por eso dije al comenzar que esto es materia obligada para nosotros como educadores. Y si nos ponemos a ver todo lo que Simón Rodríguez planteaba en ese momento, yo diría que lo estamos viviendo actualmente, prácticamente todo. Todavía hablamos de discriminación, de racismo, de discriminación de sexo. Hablamos todavía de injusticia social, desigualdad, de falta de libertades. Las luchas los principios por los que luchó Simón Rodríguez todavía se mantienen vigentes. Por eso fue nombrado un hombre universal, un intelectual universal. Y nosotros como venezolanos, pues nos tenemos que mantener orgullosos de que Simón Rodríguez fuera un venezolano. Aun cuando no regresó nunca más a Venezuela, sí están sus restos allí en el Panteón Nacional. Con esto yo dejo hasta allí, porque de Simón Rodríguez se puede hablar muchísimo tiempo. Hay mucho por profundizar. Yo les he hecho más que todo un recuento, si se quiere, superficial, que habría mucho más que analizar y profundizar, pero para los efectos de esta conferencia yo lo dejé hasta allí, a grandes rasgos. Y les recomiendo para profundizar bibliografía como por ejemplo el libro que publicó la Universidad Simón Rodríguez, Cartas de Simón Rodríguez. Ese libro
es bellísimo. Esa forma en que escribían ellos en esa época. Allí hay cartas a Bolívar, cartas a Sucre, hay cartas solicitando ayuda, la forma en que se solicitaba y la forma en que se comprometía la gente con su palabra, la forma de usar la escritura con tanto respeto que se trataba, con una literatura, una gramática exquisita, diría yo. También les recomiendo el libro, la publicación de Ocampo López Javier, El Maestro del Libertador, Simón Rodríguez, revista Historia de la Educación Latinoamericana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tienen eso también para ampliar cuando vayan a hacer alguna otra referencia sobre Simón Rodríguez, cuando busquen. También les recomiendo en YouTube la serie Maestros de América, Simón Rodríguez, de la serie Maestros de América Latina. Es también una fuente muy buena, muy seria, porque hay comentarios de varios pedagogos, de profesores, de sociólogos, que amplían el análisis del pensamiento. Yo espero que esta conferencia haya sido una contribución para el inicio del programa de formación docente para aquellos que aspiran a ingresar y a hacer sus ascensos en nuestra Universidad Simón Rodríguez. Muchas gracias.